A ver, pensemos en esto. Un crimen, pero sin un arma visible. Un secreto que está literalmente guardado en la sangre de una persona. Bueno, de eso se trata la toxicología forense. Es la ciencia, casi un arte, de hacer que esas pistas silenciosas hablen. Es el momento en que la química se pone el sombrero de detective para descubrir verdades que el cuerpo, por sí solo, no puede ocultar. Y ojo, que esta fascinación con los venenos no es para nada nueva. Ya lo decía Matteo Orfila, a quien llaman el padre de la toxicología, allá por el siglo XIX. Pero a ver, ¿por qué nos atrae tanto este tema? Para entenderlo, hay que retroceder en el tiempo, a una época en la que el veneno era básicamente el arma perfecta, la más discreta. Bueno, para empezar, vamos a hablar de un asesino invisible, el arsénico. Hay un caso real, que le demostró al mundo por qué esta ciencia era, y es, tan increíblemente necesaria. Les presento a Mary Blandy. La historia es de 1751. Su pretendiente le da unos polvos para limpiar guijarros, supuestamente para su padre. Con esa excusa que suena súper inocente, Mary empezó a añadirlos a la comida de su padre por meses. El problema es que esos polvos eran en realidad arsénico. En agosto de ese año, una última dosis en su comida fue fatal. Lo que hizo que este caso pasara a la historia fue el juicio. Por primerísima vez, el testimonio de un científico sobre los efectos de un veneno se convirtió en la pieza clave, la prueba fundamental para llegar a un veredicto. Fue el momento en que la ciencia oficialmente entró en la sala del tribunal. Y son justamente casos como el de Mary Blandy los que nos ayudan a definir qué es la toxicología forense. Es, en esencia, la ciencia de encontrar y, sobre todo, interpretar la presencia de drogas y otras sustancias en el cuerpo para ayudar a resolver un misterio. Ojo, su trabajo siempre es retrospectivo, siempre mira hacia atrás. Se trata de conectar una sustancia que se encuentra hoy con algo que ya pasó. Ok, entonces, ¿cómo se empieza a construir un caso desde el laboratorio? Bueno, el punto de partida es el archivo de evidencias más personal que existe, el cuerpo humano. Piensen en el cuerpo como un libro, un archivo. La gran pregunta es, ¿en qué páginas de ese libro buscan los toxicólogos? La búsqueda, casi siempre, arranca con lo más obvio: sangre y orina. Estas muestras son como una foto instantánea, nos dicen qué estaba pasando en el cuerpo en ese momento. Luego están los órganos, como el hígado, que es el gran filtro del cuerpo, ¿no? Y también el contenido estomacal. Estos nos pueden dar pistas sobre lo que se consumió más recientemente. Son, digamos, las pistas más directas e inmediatas. Pero a ver, ¿qué pasa si el veneno ya no está en la sangre? Si ya se desvaneció, o si la exposición fue hace semanas o incluso meses. ¿Acaso el cuerpo guarda un registro, un historial más duradero en otros lugares? Quizás en sitios que no nos imaginaríamos. Pues la respuesta es que sí. Y uno de los archivos más fascinantes que guarda el cuerpo es el cabello. Piénsenlo así. El cabello crece más o menos 1 centímetro por mes. Y mientras crece, va atrapando las sustancias que andan circulando por la sangre. Así que cada centímetro de cabello es como un capítulo de un libro, que va creando una línea de tiempo química de la exposición a diferentes drogas o venenos. Pero el cabello no es el único archivo sorprendente. Las uñas, tanto de las manos como de los pies, guardan registros muy parecidos. El sudor o la saliva también pueden delatar un consumo reciente. Y escuchen esto, porque es increíble. En los casos más complicados, se pueden analizar hasta las larvas de insectos que se encuentran en los restos. Cada una de estas muestras es en sí misma una pequeña cápsula del tiempo, un archivo biológico que tiene una historia para contar. Ahora, encontrar y recolectar la muestra es apenas el primer paso. Para que esa evidencia valga en un juicio, tiene que existir algo que es sagrado en el mundo forense: la cadena de custodia. Es básicamente un registro escrito súper detallado de cada persona que ha tenido la muestra en sus manos, desde que se recolecta hasta que se analiza. ¿El objetivo? Garantizar que nadie la contaminó o la alteró. Si se rompe un solo eslabón de esa cadena, toda la prueba se puede venir abajo, queda invalidada. Muy bien. Una vez que la muestra llega al laboratorio, bien sellada y con su cadena de custodia intacta, ahora sí, empieza la búsqueda de lo que podríamos llamar la huella digital química de una sustancia. Y aquí el salto tecnológico ha sido, de verdad, gigantesco. Miren,
En 1836 existía la prueba de Marsh, que en su momento fue revolucionaria. Era una prueba visual, básicamente una reacción de color para detectar arsénico. Ahora, comparemos eso con hoy. Hoy tenemos la espectrometría moderna, que es como un escáner molecular súper avanzado. Puede identificar cada sustancia por su peso y su firma química, que son únicos. Esto nos permite detectar cientos de compuestos diferentes en un solo análisis, y con una precisión que es, bueno, asombrosa. Ok, ¿y qué tan precisas son estas pruebas modernas? Hablemos de sensibilidad. Un límite de detección bastante común es de 10 nanogramos por mililitro. Sé que el número no dice mucho, así que pongámoslo en perspectiva. Eso es el equivalente a encontrar una sola gota de tinta en una piscina olímpica entera. ¡Una sola gota! Ese es el nivel de detalle y precisión con el que trabajan los toxicólogos hoy en día. Pero bueno, encontrar una sustancia con esta precisión es solo la mitad del trabajo. Ahora viene la parte realmente complicada, la interpretación. Porque en toxicología, un número en un papel por sí solo no significa absolutamente nada. Claro, es la pregunta del millón, la que todo el mundo se hace. Si el resultado es positivo, ¿significa que esa persona es culpable? ¿Cierto? Pues la realidad es muchísimo más compleja. Y es justo aquí donde empieza el verdadero trabajo, el verdadero arte del toxicólogo. A ver, la clave de todo está en la concentración. Los toxicólogos no solo dicen se encontró esta sustancia, sino se encontró en esta cantidad, y distinguen entre 3 niveles. Primero, el nivel terapéutico, o sea, la dosis normal de un medicamento, la que se supone que ayuda. Luego está el nivel tóxico, que es cuando la concentración ya empieza a hacer daño. Y finalmente, el nivel letal. Como dice el viejo dicho, la diferencia entre el remedio y el veneno está en la dosis. Un ejemplo clásico y perfecto para entender esto es la famosa defensa de la semilla de amapola. Resulta que si alguien come, no sé, un pan con semillas de amapola, puede dar positivo en un test de opiáceos. ¿Por qué? Porque estas semillas, de forma natural, tienen pequeñísimas cantidades de morfina. Obviamente, esto no significa que la persona sea consumidora de heroína. Y el trabajo del toxicólogo es justamente tener el conocimiento para diferenciar estas situaciones y poner los resultados en su contexto correcto. Y si esto ya es complejo en una persona viva, después de la muerte, todo se complica todavía más. Hay un fenómeno que se llama redistribución post-mortem. ¿Qué es esto? Básicamente, las drogas que estaban almacenadas en los tejidos, como en el hígado o en la grasa, pueden liberarse y volver a la sangre. Y esto, claro, aumenta las concentraciones de forma artificial. Un toxicólogo tiene que saber esto sí o sí, porque si no, podría interpretar como una sobredosis algo que en vida en realidad no lo es. Y al final del camino, todo este trabajo científico, tan minucioso, tan detallado, llega a un lugar donde lo que está en juego es altísimo: la sala de un tribunal. Una vez en el tribunal, el rol del toxicólogo cambia por completo. Se convierte en una especie de traductor. Su trabajo ya no es solo presentar un informe lleno de números y nombres químicos rarísimos. No, su labor es explicarle a un jurado, a gente que no tiene por qué ser científica, qué significa realmente todo eso. Es dar su opinión experta para que la ciencia se entienda. Aunque hoy en día se enfrentan a un desafío bastante particular, el llamado efecto CSI. ¿Qué es? Bueno, las series de televisión nos han acostumbrado a que la ciencia forense es casi mágica, ¿no? Instantánea, 100% segura, siempre da con el culpable. Pero la realidad es otra cosa. Es un proceso mucho más lento, súper metódico y, sobre todo, lleno de matices. Y todo esto nos lleva a una reflexión final. En esta búsqueda de la verdad, donde está en juego la libertad o incluso la vida de una persona, ¿dónde está la línea? ¿Dónde termina la ciencia, los datos puros y duros, y dónde empieza la interpretación humana? Ese, al final, es el gran dilema, la gran pregunta que está en el corazón mismo de la toxicología forense.